Buenos días. Vamos a resolver ahora un ejercicio de análisis económico. En este caso nos dan, en el enunciado una información con la que vamos a tener que construir en primer lugar la cuenta de pérdidas y ganancias y posteriormente con esa información calcular y comentar la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, que luego recordaremos su fórmula. Recordad que la cuenta de pérdidas y ganancias es el estado financiero que nos resume de alguna manera las operaciones que ha ido haciendo la empresa a lo largo del año, tanto diferenciando las que forman parte de su actividad empresarial principal como los ingresos y gastos que forman parte de su actividad financiera, o sea, de los préstamos que ha pedido o que ha concedido, ¿vale? Y siempre tienen la misma estructura. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Pero primero leemos el enunciado. Nos dicen que nos estás planteándote crear un nuevo proyecto empresarial para lo que se elabora un plan de negocio. Nos dicen que la inversión total de la empresa son 100.000 euros. Estos 100.000 euros corresponden al activo de la empresa, ¿de acuerdo? Esos 100.000 euros serían el activo. Esto es el activo. Y nos dicen también que está financiada en un 40% con fondos propios, es decir, que los fondos propios o el patrimonio neto son un 40% de 100.000, es decir, 40.000 euros. Luego, nos dicen también que el resto se financia mediante un préstamo bancario. Este préstamo bancario, a ser, financiación ajena, o sea, es un préstamo que tenemos que devolver, sabemos que forma parte del pasivo. Y pues si la inversión total son 100.000 euros y 40.000 los hemos aportado con fondos propios, pues el resto, 60.000, serán el pasivo. Recordad que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Pues en este caso, si el activo son 100.000, al restarle el patrimonio neto, que son 40.000, nos quedaría el pasivo, ¿vale? Luego nos dicen que el coste de financiación es un 10% de la deuda. Eso es lo que vamos a tener que pagar de intereses. Y luego nos dicen también que el tipo impositivo del impuesto de sociedades es un 25%. Así que por el beneficio de la empresa tendrá que pagar un 25% de impuesto. Lo que le quede será su beneficio neto. Vale. Luego nos dicen que en el primer año se espera que la empresa tenga ingresos por ventas de 75.000 euros y que los gastos de explotación son 45.000, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Primero, cuenta de pérdidas y ganancias. Recordad que en la cuenta de pérdidas y ganancias lo primero que hacemos es colocar los ingresos de explotación, ¿vale? Los ingresos por la actividad normal de la empresa. Aquí siempre vamos a tener los ingresos por ventas. En este caso son el único dato que nos dan. Así que empezamos. Ingresos de explotación. Explotación son 75.000 euros. ¿Vale? Y luego le restamos los gastos de explotación. En este caso nos los dan directamente. Gastos de explotación son 45.000. ¿Vale? En este caso, con esto ya podemos calcular el resultado de explotación, que os recuerdo que también se llama beneficio antes de intereses e impuestos, y en este caso da 30.000. Ese sería, el beneficio de la empresa por sus actividades normales. Y ahora, aparte de esto, calculamos cuál sería el beneficio o la pérdida de la empresa por sus actividades financieras, por los intereses que cobra y los intereses que paga. En ese caso, no han dicho en ningún momento que la empresa cobre intereses. Así que sus ingresos financieros son cero. Eso va a ser lo más normal en la mayoría de las empresas, ¿vale? Puede que hay veces que las empresas tienen pequeños ingresos financieros porque concedan algún crédito, pero normalmente va a ser cero o bastante, bajos. En cuarto lugar ponemos los gastos financieros.
¿vale? Estos son los intereses que paga la empresa por los préstamos que haya concedido, o sea, que le hayan concedido. En este caso, os recuerdo que del total de la inversión hemos dicho que el 40% lo aporta con fondos propios, pero el 60%, estos 60.000 euros, los pide prestados. Y como nos han dicho que por el dinero prestado tiene que pagar un 10% de coste de financiación, o sea, de intereses, pues sabemos que los gastos financieros van a ser el 10% de 60.000. El 10% de 60.000 son 6.000 euros. Pues lo ponemos, menos 6.000. ¿Vale? Con lo cual, ¿cuál va a ser el resultado financiero? Pues si ingresa 0 euros de ingresos financieros y tiene que pagar 6.000 euros de gastos financieros, el resultado financiero va a ser 0 menos 6.000 menos 6.000. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Si ha ganado 30.000 euros, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, y le restamos lo que ha perdido por intereses, que son 6.000 euros, pues tenemos el resultado antes de impuestos, que le llamamos también BAI o VAT también. Y en este caso son 30.000 euros que había ganado por resultado de explotación menos 6.000, nos quedan 24.000 euros de beneficio antes de impuestos o resultado antes de impuestos. ¿Qué nos queda para llegar al beneficio neto? Quitarle los impuestos que tenga que pagar. Os recuerdo que si en este caso tuviera un resultado negativo, no pagaría nada. Pero como tiene un beneficio positivo, tiene que pagar impuestos. En este caso nos han dicho que es un 25%. Pues nada, aplicamos el impuesto sobre el beneficio y sabemos que es un 25% del resultado antes de impuestos, que en este caso son 24.000. O sea, 25% de 24.000 son, en este caso coincide, son 6.000 euros también. Pues 6.000 euros de impuesto. ¿Vale? Al restar 24.000 los 6.000 euros que tiene que pagar de impuestos sobre el beneficio, nos queda que el beneficio neto de la empresa, ¿vale? O resultado del ejercicio, es lo mismo, 24.000 menos 6.000, nos queda que el beneficio neto de la empresa son 18.000 euros. ¿Vale? Bueno, con esto ya tendríamos construida la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Este es el apartado A. Ahora, vamos a calcular el apartado B. En este caso nos piden la rentabilidad económica. En la rentabilidad económica os tenéis que, digamos, en el examen no os van a proporcionar la fórmula, hay que sabérsela. La rentabilidad económica nos indica cuál es la rentabilidad de las inversiones de la empresa y se calcula dividiendo el resultado de explotación de la empresa, o sea, el resultado de sus operaciones normales, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, este de aquí, ¿vale? Estos 30.000 euros, y lo dividimos por el total de inversiones de la empresa. Las inversiones de la empresa están en el activo, ¿vale? Pues en este caso, como el beneficio antes de intereses e impuestos son 30.000 euros, y el activo de la empresa, que nos lo decían antes, son 100.000 euros, es la inversión total de la empresa, nos quedaría una rentabilidad económica de 0,30. Si la ponemos en porcentaje, es un 30%. ¿Vale? Una rentabilidad económica del 30%, lo que nos está diciendo es que por cada 100 euros invertidos por la empresa, esta obtiene 30 euros de beneficio antes de intereses e impuestos, ¿vale? O sea, del total de inversiones de la empresa, del total del activo, ¿vale? Por cada 100 euros que la empresa ha invertido, obtiene 30 euros de beneficio, sin contar con los intereses y los impuestos que paga, ¿vale?
Esto, nos va a indicar la rentabilidad económica de la empresa. Como hemos dicho, la rentabilidad del total de la inversión de la empresa. Y ahora, en el apartado C, nos piden que calculemos y comentemos la rentabilidad financiera. Bueno, la rentabilidad financiera de la empresa lo que nos va a indicar es la rentabilidad de los socios, o sea, de los recursos que aportan y que son de los socios en la empresa. Entonces, en este caso lo vamos a calcular, bueno, en este caso y siempre lo calculamos dividiendo el beneficio neto de la empresa entre sus recursos propios o el patrimonio neto, ¿vale? En este caso, como hemos dicho que la empresa tiene 18.000 euros de beneficio neto, ¿vale? Pues haremos 18.000 y lo dividiremos por el patrimonio neto de la empresa, que habíamos dicho que eran 40.000, porque era el 40% de la inversión. Pues hacemos 18.000 entre 40.000, ¿vale? Y en este caso, al dividir 18.000 entre 40.000 nos queda que es 0,45. Si lo ponemos en porcentaje, el 45%, ¿vale? Pues en este caso esto lo que nos está explicando es que por cada 100 euros de recursos propios aportados por los socios, se obtienen 45 euros de beneficio neto. ¿De acuerdo? Esta sería la interpretación de la rentabilidad financiera y con esto habríamos terminado el ejercicio. Bueno, espero que os haya ayudado a entender y a recordar cómo se construye la cuenta de pérdidas y ganancias y cómo calculamos e interpretamos la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera.